Su exmarido la engañó para quitarle a sus hijos. Pero jamás imaginó lo que pasaría en el juicio. El amanecer despuntaba tímido en San Ángel, un barrio pintoresco de Ciudad de México, donde los tejados coloniales guardaban secretos más oscuros de lo que cualquiera podría imaginar. Isabela despertó con el corazón inquieto, una sensación de vacío que no podía explicar. Había tenido un sueño perturbador en el que todo lo que amaba se desmoronaba como un castillo de naipes. No sabía que esa premonición estaba a punto de convertirse en su realidad más amarga. Bajó las escaleras lentamente, ajustando la bata de seda que Gabriel le había regalado en su aniversario de bodas hacía 3 años. Habían pasado 15 años desde que se casaron. 15 años de altibajos, pero también de amor, o al menos eso había creído. Entró en la cocina y encontró a Lupita, la empleada doméstica, sirviendo café. «Buenos días, señora Isabela», dijo Lupita, con su sonrisa habitual. Isabela intentó devolverle el gesto, pero la sensación de vacío persistía. Miró su celular sobre la mesa, esperando algún mensaje de Gabriel. Él había salido temprano, alegando una reunión urgente en la empresa. Era viernes, y Gabriel solía regresar temprano para pasar tiempo con los niños, Sofía y Emiliano, de 17 años respectivamente. Sin embargo, esta vez, algo era diferente. El teléfono de Gabriel había estado apagado toda la noche. Isabela trató de no pensar lo peor, pero la semilla de la duda ya había sido plantada en su corazón. Al mediodía, decidió llamar a Renata, su amiga de la infancia y madrina de Sofía. Renata había sido un pilar en su vida, una confidente. «Hola, Renata», dijo Isabela al teléfono, esforzándose por sonar tranquila. «¿Tienes planes esta tarde?» «Gabriel está ocupado, y pensé que podríamos almorzar juntas». Renata hizo una pausa incómoda antes de responder. «Ay, Isa. Hoy no puedo, estoy ocupada con unas cosas del trabajo. ¿Qué tal mañana?» Isabela aceptó, pero una punzada en su pecho le advirtió que algo no estaba bien. Renata estaba siendo evasiva, y su tono no era el habitual. Por la tarde, cuando los niños regresaron de la escuela, Isabela intentó enfocarse en ellos. Preparó sus comidas favoritas y les ayudó con la tarea, pero su mente seguía divagando hacia Gabriel y su comportamiento reciente. Fue entonces cuando todo se derrumbó. A las 8 de la noche, Gabriel finalmente llegó a casa. Vestía un traje impecable, como siempre, pero su semblante era frío, distante. Isabela lo recibió en la sala, con una sonrisa que esperaba disipara la tensión. «Llegas tarde», dijo suavemente, mientras le extendía un vaso de agua. «¿Cómo te fue?» Gabriel evitó mirarla a los ojos y dejó el vaso sobre la mesa sin tocarlo. «Tenemos que hablar, Isabela». El tono de su voz era tan cortante que Isabela sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «¿Qué pasa, Gabriel?», preguntó, su voz temblando. Él tomó asiento, evitando su mirada, y comenzó a hablar, sus palabras cayendo como cuchillos sobre el corazón de Isabela. «Esto no está funcionando. He estado pensando mucho, y creo que lo mejor es que nos separemos». Isabela sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. «¿Separarnos?», repitió, incrédula. «¿Qué estás diciendo, Gabriel? Tenemos una familia, unos hijos. ¿Cómo puedes siquiera pensar en eso? Es lo mejor para todos. Estoy con alguien más». Las palabras de Gabriel resonaron en los oídos de Isabela como un eco interminable. No podía creer lo que estaba escuchando. «¿Quién es?», preguntó, con un hilo de voz. Gabriel guardó silencio, pero no hacía falta una respuesta. El rostro de Isabela palideció al comprender. «¿Renata?». El silencio de Gabriel lo confirmó todo. Isabela sintió que una ira desconocida se apoderaba de ella. «Eres un miserable. Y ella también. ¿Cómo pudieron hacerme esto?». Gabriel se levantó y la miró con frialdad. «Esto no es lo que quería, pero ya no hay marcha atrás. Renata y yo estamos juntos, y voy a pelear por la custodia de los niños». El golpe fue devastador.
No solo estaba perdiendo a su esposo, sino que ahora él intentaría arrebatarle lo más importante en su vida, sus hijos. Esa noche, Isabela lloró en silencio en su habitación. Los niños dormían, ajenos al huracán que estaba a punto de destruir su mundo. Miró una foto de su boda que colgaba en la pared. Gabriel le sonreía, lleno de promesas vacías. Esto no ha terminado, se dijo a sí misma mientras apretaba la foto contra su pecho. No me voy a rendir. El amanecer trajo consigo un silencio abrumador en la casa de Isabela. Los rayos de sol entraban tímidos por las persianas, iluminando una sala que había sido testigo de una confesión devastadora. Isabela permanecía en el sofá, con los ojos hinchados de tanto llorar. La fotografía de su boda, que había apretado contra su pecho la noche anterior, ahora yacía rota en el suelo, como una metáfora de su matrimonio. Los primeros sonidos de los niños al despertar sacaron a Isabela de su letargo. Sofía y Emiliano no sabían nada, y ella no estaba preparada para explicarles lo que estaba ocurriendo. Se levantó con dificultad, limpiándose las lágrimas. Respiró hondo y se obligó a ponerse la máscara de fortaleza que sus hijos necesitaban ver. «Mamá, ¿qué vamos a desayunar?», preguntó Sofía mientras bajaba las escaleras, todavía en pijama. Isabela les preparó hotcakes, esforzándose por mantener la calma. Mientras los niños comían, Gabriel apareció en la cocina, vestido con la misma frialdad con la que había dejado claro sus intenciones la noche anterior. Isabela lo miró con una mezcla de furia y dolor. «¿Qué haces aquí?», le espetó en voz baja, para que los niños no escucharan. «Vine a ver a los niños antes de irme al trabajo», respondió Gabriel con indiferencia, como si nada hubiera pasado. Isabela sintió que su rabia estaba a punto de explotar. ¿Cómo podía actuar con tanta normalidad después de todo lo que había hecho? «Tenemos que hablar», insistió Gabriel en voz baja. «Sobre los pasos a seguir». «¿Pasos a seguir?», susurró Isabela, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. «No voy a permitir que me quites a mis hijos, Gabriel». «No estoy quitándote nada», respondió, como si su traición fuera un simple trámite legal. «Solo estoy haciendo lo que es mejor para ellos». Antes de que Isabela pudiera responder, Emiliano corrió hacia su padre con una sonrisa. «Papá, ¿nos llevas al parque hoy?». Gabriel abrazó al niño, usando ese momento para evitar la confrontación con Isabela. «Claro, campeón. Nos vemos más tarde, ¿sí?». El día transcurrió como un tormento interminable para Isabela. Se sentía atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Decidió que no podía enfrentar esto sola. Esa tarde, llamó a Carolina, su mejor amiga, y le pidió que viniera a la casa. Carolina llegó una hora después, con una expresión de preocupación en el rostro. «Isa, ¿qué pasó? Me tenías preocupada». Isabela se derrumbó en los brazos de su amiga, incapaz de contener más su dolor. «Gabriel me engañó. Y no solo eso. Está con Renata, mi mejor amiga». Carolina se quedó helada. «¿Renata? No puede ser». «Eso no es todo», continuó Isabela, entre sollozos. «Quiere quitarme a los niños, Caro. Dice que va a pelear por la custodia». Carolina la abrazó con fuerza. «No lo va a lograr, Isa. Tienes que ser fuerte. Vamos a luchar contra él». Esa noche, mientras los niños dormían, Isabela y Carolina hicieron un plan. Carolina sugirió buscar un abogado, alguien que pudiera ayudarla a proteger sus derechos como madre. Isabela estaba aterrada, pero sabía que tenía que actuar rápido. Al día siguiente, Isabela visitó la oficina de un abogado que le había recomendado Carolina. Nicolás Rojas era un hombre joven, pero con una reputación impecable como defensor en casos familiares. Cuando Isabela entró en su oficina, Nicolás la recibió con una sonrisa cálida que la hizo sentir, por primera vez en días, que no estaba sola. «Señora Isabela, ¿en qué puedo ayudarla?». Isabela le contó todo, desde la infidelidad de Gabriel hasta su amenaza de quitarle a los niños. Nicolás escuchó atentamente, tomando notas mientras asentía con seriedad. «Tiene derecho a defenderse, señora».
Lo primero que debemos hacer es recopilar pruebas de que usted es una madre adecuada. ¿Tiene alguien que pueda testificar a su favor? Isabela pensó en Lupita, la empleada doméstica que había trabajado con ellos durante años, y en los profesores de sus hijos. Sí, tengo personas que pueden ayudarme. Nicolás le explicó que también necesitarían pruebas de las verdaderas intenciones de Gabriel. Si está actuando de mala fe o hay algo que podamos usar en su contra, lo encontraremos, dijo con determinación. Pero necesito que se mantenga fuerte. Este proceso no será fácil. Isabela asintió, aunque el miedo seguía atenazando su corazón. Esa tarde, al regresar a casa, encontró a Gabriel esperándola en la sala. Fui a ver a un abogado, dijo sin rodeos. Gabriel levantó una ceja, sorprendido por su determinación. ¿De verdad quieres llevar esto a los tribunales, Isabela? No tienes nada que ganar. Tengo todo que ganar, Gabriel, respondió, con la voz firme. No voy a dejar que me arrebates a mis hijos. Gabriel se levantó y la miró con desdén. No tienes idea de lo que estás enfrentando. Tal vez no, respondió Isabela, con lágrimas brillando en sus ojos. Pero no tengo miedo de luchar por lo que amo. Esa noche, mientras miraba a sus hijos dormir, Isabela sintió una fuerza renovada. No importaba cuán rota se sintiera, estaba decidida a pelear con todo lo que tenía. La primera semana después de la revelación fue un torbellino para Isabela. Entre la devastación emocional, las consultas legales y el cuidado de sus hijos, apenas lograba dormir. Nicolás, su abogado, la había advertido que el caso sería complicado. Gabriel tenía recursos, contactos influyentes y, lo más aterrador, la intención clara de arrebatarle la custodia de Sofía y Emiliano. Una mañana, mientras preparaba el desayuno para sus hijos, recibió una llamada de un número desconocido. Al contestar, una voz fría y profesional le habló. Señora Isabela, soy el licenciado Arturo Mendoza, abogado del señor Gabriel Álvarez. Me comunico para informarle que en las próximas horas recibirá una notificación legal sobre el proceso de custodia que mi cliente ha iniciado en su contra. El mundo pareció detenerse. Isabela apretó el teléfono con fuerza, luchando por mantener la calma. ¿Custodia? ¿Qué derecho tiene el de hacer esto? Su voz temblaba, pero trataba de sonar firme. Mi cliente está actuando dentro de los límites legales, respondió el abogado con indiferencia. Le sugiero que hable con su representante legal. Isabela colgó, sintiendo que le faltaba el aire. Carolina, quien estaba ayudándola a limpiar la casa, se acercó al verla pálida. ¿Qué pasó, Isa? Gabriel. Ha iniciado el proceso para quitarme a los niños. Carolina la abrazó, pero Isabela no podía detener las lágrimas. Horas después, Nicolás llegó a la casa para revisar los documentos que le habían entregado. La estrategia de Gabriel era cruel y calculada. Alegaba que Isabela era emocionalmente inestable, incapaz de proveer un ambiente seguro para sus hijos. Además, había adjuntado testimonios de personas que alguna vez habían trabajado en la casa, afirmando que Isabela perdía el control con frecuencia. Esto es una farsa, dijo Nicolás, indignado. Pero lamentablemente, tendremos que demostrar lo contrario. ¿Cómo podemos pelear contra tantas mentiras?, preguntó Isabela, sintiéndose impotente. Primero, tenemos que encontrar inconsistencias en sus pruebas. Y segundo, necesitamos demostrar que Gabriel no es el padre ejemplar que pretende ser. Esa noche, Isabela apenas pudo dormir. Se quedó sentada en la sala, mirando las fotografías familiares. Cada imagen parecía burlarse de ella, recordándole una felicidad que ahora sabía que era una ilusión. 2 días después, Isabela fue citada a una audiencia preliminar. El ambiente en el tribunal era frío y opresivo. Gabriel llegó acompañado de Renata, quien se sentó en la primera fila con una expresión de triunfo en el rostro. Isabela apretó los puños, tratando de no dejarse afectar por su presencia. Durante la audiencia, Gabriel presentó su caso con una elocuencia que solo aumentaba la ira de Isabela. Habló sobre su supuesto compromiso con el bienestar de sus hijos, describiendo a Isabela como una madre ausente y temperamental.
Cuando llegó el turno de Isabela, Nicolás tomó la palabra. Señoría, mi cliente es una madre dedicada que ha estado al cuidado de sus hijos todos los días de sus vidas. Las acusaciones del señor Álvarez carecen de fundamento y son un intento de manipulación emocional y legal para obtener la custodia. El juez, un hombre de mirada severa, decidió que era necesario investigar más antes de tomar una decisión. Mientras tanto, ambos padres podrían compartir la custodia temporal. Aunque no era el resultado que Isabela esperaba, al menos no había perdido a sus hijos. Sin embargo, Gabriel no tardó en aprovechar cada oportunidad para hacerle la vida imposible. Semanas después, mientras Sofía y Emiliano estaban con él, Gabriel les llenó la cabeza de mentiras sobre su madre. Les dijo que ella estaba muy ocupada para cuidarlos y que pronto vivirían con él de manera permanente. Cuando los niños regresaron a casa, Isabela notó que algo estaba mal. Sofía, usualmente alegre, apenas hablaba. Emiliano, que siempre corría a abrazarla, se limitó a un saludo frío. ¿Qué pasa, mis amores?, preguntó Isabela con ternura, arrodillándose frente a ellos. Papá dice que no quieres que vivamos con él porque solo te importa ganar el caso, respondió Sofía, con lágrimas en los ojos. El corazón de Isabela se rompió en 1000 pedazos. Eso no es verdad, Sophie. Ustedes son lo más importante para mí. Pero los niños ya estaban confundidos, y Gabriel se aseguraba de sembrar más dudas en sus corazones cada día. Una tarde, Nicolás le informó que había encontrado algo que podía cambiar el rumbo del caso. Gabriel había estado involucrado en actividades financieras sospechosas en su empresa, algo que podría poner en duda su integridad como padre. Es un arma de doble filo, advirtió Nicolás. Si usamos esto, podría volverse en nuestra contra si no manejamos la información con cuidado. Isabela sabía que no había espacio para errores, pero estaba decidida a usar cualquier recurso para proteger a sus hijos. Isabela despertó esa mañana sintiendo un peso insoportable en el pecho. Los días parecían eternos, cada minuto una batalla para mantenerse firme ante sus hijos, quienes poco a poco se alejaban de ella bajo la influencia de Gabriel. Sabía que cada visita con él los llenaba de mentiras, pero lo más doloroso era que esas mentiras comenzaban a echar raíces en sus corazones. El desayuno fue silencioso. Sofía y Emiliano apenas la miraban, concentrados en sus platos. Isabela intentó romper la tensión con una sonrisa forzada. ¿Qué quieren hacer hoy, chicos? Podríamos ir al parque o ver una película. Sofía levantó la vista, con una expresión seria que no era típica de una niña de su edad. Papá dijo que no deberíamos distraernos contigo porque pronto vamos a vivir con él. Isabela sintió que la sangre se le helaba. Respiró hondo, tratando de no perder la calma. Eso no es cierto, Sophie. Nadie va a separarnos. Pero papá dice que es lo mejor para nosotros, intervino Emiliano, cruzando los brazos. Tú siempre estás estresada, mamá. Las palabras de su hijo menor fueron como una daga en el corazón. Isabela dejó la cuchara sobre la mesa, incapaz de ocultar su dolor. Estoy estresada porque los amo y estoy luchando para protegerlos. Papá no nos haría pelear, murmuró Sofía, apartando la mirada. Isabela no pudo contener más las lágrimas. Se levantó de la mesa y salió al jardín, temblando de frustración y tristeza. Carolina llegó poco después, encontrándola en ese estado. Bisa, ¿qué pasó ahora? Isabela le explicó lo ocurrido, con la voz quebrada por la angustia. No sé cuánto más pueda soportar esto, Caro. Los estoy perdiendo. Carolina la abrazó con fuerza. No digas eso. No estás sola. Tienes que ser más fuerte que nunca, Isa. Ese día, Nicolás la llamó con una noticia importante. Había encontrado pruebas contundentes sobre las actividades ilegales de Gabriel en su empresa. Al parecer, había desviado fondos para cuentas privadas, un acto que podría costarle su posición y su credibilidad ante el juez. Es nuestra oportunidad, dijo Nicolás con firmeza. Si demostramos que Gabriel no es un hombre íntegro, el juez tendrá que reconsiderar su capacidad como padre. Isabela asintió, aunque en el fondo le aterraba lo que pudiera suceder.
Sabía que Gabriel no se quedaría de brazos cruzados si descubría que estaban investigándolo. Esa noche, mientras revisaba documentos con Nicolás, recibió una llamada de un número desconocido. Al contestar, una voz masculina, baja y amenazante, habló al otro lado de la línea. «Deja de meterte donde no te llaman, Isabela. Por tu bien y el de tus hijos». El teléfono se le cayó de las manos. Nicolás la miró preocupado. ¿Quién era? No lo sé. Pero creo que Gabriel sabe lo que estamos haciendo. Nicolás frunció el ceño. Esto solo confirma que estamos en el camino correcto. No te preocupes, Isa. No vamos a dejar que te hagan daño. Sin embargo, la amenaza la dejó intranquila. Esa noche, apenas pudo cerrar los ojos. Su mente estaba llena de imágenes de Gabriel tomando a sus hijos, llevándoselos lejos de ella para siempre. Al día siguiente, Nicolás presentó las pruebas contra Gabriel ante el juez. Durante la audiencia, los abogados de Gabriel intentaron desacreditar la información, pero los documentos eran claros y precisos. Gabriel negó todo, pero su actitud arrogante comenzó a desmoronarse cuando el juez anunció que habría una investigación más profunda sobre su conducta financiera. Renata, quien estaba sentada en la sala, comenzó a inquietarse. Su rostro ya no mostraba la seguridad que solía exhibir. Cuando la audiencia terminó, Gabriel se acercó a Isabela con una sonrisa fría. ¿Crees que esto me detendrá? Vas a arrepentirte de haber cruzado esta línea. Isabela lo miró directo a los ojos, con una determinación que no había sentido antes. No me voy a detener, Gabriel. Tú me traicionaste, pero jamás permitiré que destruyas a nuestra familia. Esa tarde, Isabela regresó a casa con los niños. Aunque la audiencia había sido un pequeño paso hacia la victoria, todavía quedaba un largo camino por recorrer. Al llegar, Sofía encontró una carta en la puerta. «Mamá, esto es para ti», dijo, entregándole el sobre. Isabela lo abrió con manos temblorosas. Era una nota breve, pero aterradora: «Cuida tus espaldas». Carolina insistió en quedarse esa noche para acompañarla. Mientras los niños dormían, las dos amigas hablaron largo rato sobre lo que había ocurrido. «Esto no puede seguir así, Isa. Tienes que denunciar estas amenazas». «¿Y qué voy a decir? No tengo pruebas de quién está detrás de esto». Carolina apretó su mano. «Lo único que importa es que sigas luchando. No te rindas, por ti y por los niños». Esa noche, mientras miraba a sus hijos dormir, Isabela sintió que el miedo comenzaba a transformarse en coraje. Si Gabriel creía que podía intimidarla, estaba equivocado. La mañana de la audiencia final llegó como una tormenta, cargada de tensión y expectativas. Isabela apenas había dormido. Pasó la noche repasando cada detalle de su caso con Nicolás, buscando cualquier posible debilidad en la estrategia de Gabriel. Sabía que este día sería decisivo, el punto donde su vida podría cambiar para siempre. En el tribunal, el aire estaba cargado de emociones. Gabriel llegó primero, acompañado de Renata, quien vestía un traje impecable, pero su rostro delataba una ansiedad que no podía ocultar. Él, en cambio, mantenía una sonrisa confiada, como si estuviera seguro de su victoria. Isabela llegó poco después, vestida con una sobriedad que reflejaba su determinación. Nicolás caminaba a su lado, revisando un último documento mientras intentaba tranquilizarla. Carolina también estaba allí, como un pilar de apoyo silencioso, sentada en la primera fila para darle fuerza a su amiga. El juez, un hombre de cabello gris y mirada severa, tomó su lugar. La sala quedó en silencio absoluto. Gabriel fue el primero en testificar. Su abogado lo guió con preguntas que lo hacían parecer un padre amoroso y preocupado. Gabriel habló sobre sus sacrificios por el bienestar de sus hijos, pintándose como un hombre ejemplar. Incluso mencionó las supuestas ausencias emocionales de Isabela, sugiriendo que su estado mental la hacía incapaz de ser una madre adecuada. Isabela escuchaba, sintiendo que cada palabra de Gabriel era como una bofetada. Quiso gritar, defenderse, pero Nicolás le pidió que se calmara. «Tendremos nuestro turno», le susurró.
Cuando llegó el momento de Isabela, su testimonio fue desgarrador. Con voz temblorosa pero firme, relató cómo había descubierto la traición de Gabriel, su lucha por proteger a sus hijos y el constante acoso que había enfrentado desde que comenzó el proceso legal. Mis hijos son mi vida, dijo, con lágrimas en los ojos. No entiendo cómo alguien puede querer arrancarles a su madre basándose en mentiras. El juez la miró con atención, pero su rostro no revelaba ningún indicio de su opinión. La parte más tensa del juicio llegó cuando Nicolás presentó las pruebas de los actos ilegales de Gabriel. Los documentos financieros que demostraban la desviación de fondos fueron expuestos en detalle. El abogado de Gabriel intentó desestimar la evidencia, alegando que no era relevante para el caso de custodia, pero Nicolás fue contundente. Esto demuestra que el señor Álvarez no es el hombre intachable que pretende ser. Si ha mentido sobre esto, ¿qué más puede estar ocultando? La sala quedó en un silencio tenso. Gabriel evitaba la mirada del juez, mientras Renata se removía incómoda en su asiento. El punto culminante llegó cuando un antiguo empleado de Gabriel, llamado Javier, fue llamado a testificar. Nicolás había encontrado a Javier a través de una investigación exhaustiva, y este estaba dispuesto a revelar la verdad sobre las amenazas y manipulaciones de Gabriel. El señor Álvarez no solo desvió dinero, dijo Javier, con voz firme. También utilizó sus influencias para intimidar a quienes se atrevían a cuestionarlo. Incluso amenazó con arruinarme si hablaba. La confesión de Javier fue un golpe devastador para Gabriel. Por primera vez, su confianza comenzó a resquebrajarse. Renata, viendo que la situación se volvía insostenible, pidió un receso y salió rápidamente de la sala. Carolina notó el momento y decidió seguirla. En el pasillo, alcanzó a escuchar una conversación acalorada entre Renata y Gabriel. Esto no era parte del trato, Gabriel. Dijiste que todo estaba bajo control. Cállate, Renata. No necesitamos más problemas. Carolina regresó a la sala y le contó a Isabela lo que había oído. Están al borde del colapso, dijo con una sonrisa de satisfacción. Sigue luchando, Isa. Los tienes acorralados. Cuando el juicio llegó a su fin, el juez anunció que tomaría una decisión en los próximos días. La incertidumbre era insoportable, pero Isabela sabía que había dado todo de sí. En casa, mientras esperaba el veredicto, intentó reconectar con sus hijos. Sofía y Emiliano seguían confundidos, pero esa noche, al leerles un cuento antes de dormir, Isabela sintió que algo cambiaba. Emiliano se acercó y la abrazó. Te quiero, mamá. Esas palabras fueron el bálsamo que su corazón necesitaba. Días después, el juez emitió su decisión. Isabela fue llamada al tribunal, donde el juez declaró que Gabriel no era apto para la custodia exclusiva debido a las pruebas presentadas. Aunque la custodia compartida se mantendría temporalmente, Gabriel perdió el control absoluto que había buscado desesperadamente. Renata, al darse cuenta de que la batalla estaba perdida, decidió abandonar a Gabriel. En un último intento por salvar su relación con sus hijos, Gabriel intentó disculparse, pero Isabela no estaba lista para perdonarlo. Esa noche, mientras miraba a sus hijos dormir, supo que, aunque la lucha no había terminado, había ganado una importante victoria. Los días posteriores al fallo del juez se sintieron como un alivio parcial para Isabela. Había logrado evitar que Gabriel obtuviera la custodia exclusiva de Sofía y Emiliano, pero sabía que la batalla estaba lejos de terminar. Las heridas emocionales seguían abiertas, tanto en ella como en sus hijos. Cada día era un esfuerzo por reconstruir la confianza y sanar los lazos que Gabriel había intentado romper con sus mentiras. Una tarde, mientras Sofía hacía su tarea en la sala y Emiliano jugaba con sus juguetes, Isabela decidió que era momento de hablar con ellos. Llevaba semanas evitando la conversación directa sobre lo que había sucedido, temiendo que pudiera empeorar la situación, pero ahora sabía que necesitaba enfrentar la verdad con sus hijos. «Mis amores, ¿puedo hablar con ustedes un momento?», preguntó, con una sonrisa nerviosa mientras se sentaba junto a ellos. Ambos niños dejaron lo que estaban haciendo y la miraron, curiosos pero serios. «Sé que estos meses han sido muy difíciles para ustedes, y también para mí. Quiero que sepan que todo lo que he hecho ha sido por amor a ustedes.
Sofía frunció el ceño, todavía con rastros de las dudas que Gabriel había sembrado. Entonces, ¿por qué peleas con papá? Él dice que eso no es amor. Isabela tragó saliva, sintiendo un nudo en la garganta. No quiero pelear con él, Sophie. Pero a veces los adultos no estamos de acuerdo en lo que es mejor para nuestras familias. Lo único que quiero es que ustedes estén felices y seguros. Emiliano, que había estado callado, finalmente habló. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer, mamá? Isabela tomó sus pequeñas manos entre las suyas, mirando sus ojos llenos de inocencia. Solo quiero que sean niños felices. Que no se preocupen por las cosas de los grandes. La conversación quedó flotando en el aire, como un intento de reconciliación que aún no estaba completo. Isabela sabía que necesitaría tiempo y paciencia para sanar las heridas que Gabriel había causado en sus corazones. Esa misma noche, mientras revisaba algunos documentos del caso con Nicolás, recibió un mensaje inesperado. Era de Renata. Tenemos que hablar. Es importante. Por favor, no lo ignores. El mensaje la dejó confundida y llena de preguntas. Renata había desaparecido tras el juicio, rompiendo incluso su relación con Gabriel, según le había contado Carolina. Ahora, su repentina reaparición solo aumentaba su desconfianza. A la mañana siguiente, Renata la esperó en un café cerca del centro de la ciudad. Cuando Isabela llegó, notó que su antigua amiga parecía diferente. Sus ojos estaban cansados y su actitud arrogante había desaparecido. Gracias por venir, dijo Renata en un tono que sorprendió a Isabela por su sinceridad. No estoy aquí por ti, Renata. Estoy aquí porque quiero respuestas. Renata suspiró y bajó la mirada, como si estuviera luchando por encontrar las palabras adecuadas. Gabriel me manipuló. Igual que a ti, igual que a todos. Pensé que estaba enamorada de él, pero me di cuenta de que solo me usó para cumplir sus planes. ¿Y ahora esperas mi compasión? Respondió Isabela, con una mezcla de furia y dolor en su voz. ¿Después de todo lo que hiciste? No estoy aquí para pedir tu perdón, Isa. Estoy aquí porque creo que Gabriel todavía planea algo contra ti. Isabela sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué estás diciendo? Renata sacó de su bolso un sobre lleno de documentos. Esto lo encontré en su oficina. Son pruebas de que sigue manipulando a la gente a su alrededor, incluso a algunos funcionarios del tribunal. Está desesperado por destruirte. Isabela tomó los documentos, sus manos temblando. Al revisar las hojas, encontró correos, grabaciones y registros financieros que vinculaban a Gabriel con intentos de soborno y manipulación de pruebas. ¿Por qué me estás dando esto? Renata la miró con tristeza. Porque quiero que lo detengas antes de que haga más daño. Isabela no sabía si podía confiar en Renata, pero las pruebas eran demasiado valiosas para ignorarlas. Esa misma noche, las entregó a Nicolás, quien las examinó con cuidado. Esto podría ser el golpe final para Gabriel, dijo Nicolás, con los ojos brillando de determinación. Pero tenemos que actuar rápido antes de que él descubra que tenemos esto. Días después, Nicolás presentó las nuevas pruebas al juez, pidiendo una revisión completa del caso. La audiencia fue convocada de inmediato, y esta vez, Isabela se sintió más fuerte que nunca. Gabriel llegó al tribunal con su habitual arrogancia, pero cuando los documentos fueron expuestos, su rostro cambió. Intentó defenderse, acusando a Isabela de fabricar las pruebas, pero el juez no tardó en percibir la verdad. Renata fue llamada a testificar, y aunque su presencia incomodó a Isabela, sus palabras fueron contundentes. Gabriel me manipuló para hacerle daño a Isabela. Todo lo que está haciendo no es por amor a sus hijos, sino por venganza. El juicio terminó con una resolución que dejó a Gabriel devastado. Perdió la custodia compartida, y el juez ordenó una investigación más profunda sobre sus actividades financieras y legales. Cuando todo terminó, Isabela salió del tribunal con lágrimas en los ojos, pero esta vez no eran de tristeza. Miró al cielo, sintiendo por primera vez en meses una verdadera esperanza. La tormenta que Gabriel había sembrado por años comenzaba a volverse en su contra.
Mientras Isabela intentaba reconstruir su vida y sanar las heridas que él había dejado, las repercusiones de las pruebas entregadas por Renata se extendían como un incendio fuera de control. La investigación ordenada por el juez no solo había confirmado las acusaciones de Isabela, sino que había destapado una red de corrupción que Gabriel había tejido en su empresa y más allá. Esa mañana, Isabela recibió una llamada de Nicolás con noticias cruciales. Isa, la fiscalía ha abierto un caso penal contra Gabriel. Lo están investigando por fraude, lavado de dinero y manipulación de documentos. Isabela escuchó en silencio, tratando de asimilar lo que eso significaba. Aunque sabía que esta era una victoria, también temía por lo que Gabriel pudiera hacer en su desesperación. ¿Qué significa esto para la custodia de mis hijos?, preguntó, con la voz cargada de preocupación. Significa que las probabilidades de que recupere algún derecho sobre ellos son prácticamente nulas. Pero quiero que estés alerta. Un hombre como Gabriel no se queda quieto. Esa advertencia resonó en la mente de Isabela durante todo el día. Gabriel siempre había sido un maestro en la manipulación y ahora que estaba acorralado, no había límites para lo que podría intentar. Por la tarde, mientras Sofía y Emiliano jugaban en el jardín, Isabela recibió un sobre sin remitente en la puerta de su casa. Dentro, encontró una carta escrita a mano con una caligrafía que reconoció al instante. Era de Gabriel. Esto no ha terminado. Sé que crees que ganaste, pero recuerda que siempre estaré un paso adelante. Disfruta tu victoria mientras puedas, porque pronto te darás cuenta de que no puedes proteger a todos los que amas. El miedo la invadió, pero no dejó que sus hijos lo notaran. Guardó la carta en un cajón y llamó inmediatamente a Nicolás, quien le prometió que informaría a las autoridades. No te preocupes, Isa. Esto solo demuestra que está perdiendo el control. A pesar de las palabras tranquilizadoras de Nicolás, Isabela sabía que no podía bajar la guardia. Esa noche, mientras preparaba la cena, Emiliano entró a la cocina con un rostro preocupado. «Mamá, ¿papá va a venir por nosotros?». Isabela se arrodilló frente a él, tomando sus pequeñas manos. «No, mi amor. Papá no puede hacer nada sin que yo lo sepa. Están investigando todo lo que ha hecho, y ahora, por fin, la verdad está saliendo a la luz». «Entonces, ¿por qué se ve tan enojado cuando nos habla por teléfono?», preguntó Sofía, entrando en la conversación. Isabela respiró hondo, tratando de encontrar las palabras adecuadas. A veces, cuando las personas hacen cosas malas, no quieren aceptar las consecuencias. Pero ustedes no tienen que preocuparse por eso. Yo estoy aquí para protegerlos. Los niños la abrazaron, y por primera vez en meses, Isabela sintió que estaba recuperando la conexión con ellos. Días después, Gabriel fue citado a declarar en la fiscalía. La prensa estaba presente, capturando cada momento de su entrada al edificio con cámaras y micrófonos. Renata, quien ahora colaboraba con las autoridades, también estaba allí. Aunque había decidido enfrentar sus errores, todavía sentía el peso de la culpa por todo el daño que había causado. «Esto es tu culpa», le espetó Gabriel al cruzarse con ella en los pasillos. Renata lo miró, con lágrimas en los ojos, pero con una determinación renovada. «No, Gabriel. Esto es tu culpa. Tú elegiste este camino». La declaración de Gabriel fue un desastre. Intentó justificar sus acciones, culpando a sus socios, a su equipo legal, incluso a Renata, pero las pruebas eran irrefutables. Las cuentas bancarias, los documentos falsificados y los testimonios de antiguos empleados confirmaban su culpabilidad. Cuando las noticias llegaron a Isabela, sintió una mezcla de alivio y tristeza. Gabriel, el hombre con quien había compartido tantos años de su vida, finalmente estaba enfrentando las consecuencias de sus actos. Sin embargo, la calma no duró mucho. Una noche, mientras trabajaba en su oficina en casa, escuchó un ruido extraño afuera. Al asomarse por la ventana, vio una sombra moverse rápidamente en el jardín. Su corazón comenzó a latir con fuerza. «Carolina», gritó, llamando a su amiga, quien estaba en la sala. Las dos mujeres revisaron la casa, pero no encontraron a nadie.
Sin embargo, al día siguiente, encontraron una nota pegada en la puerta principal: esto no ha terminado. Nicolás tomó la situación en serio y ayudó a Isabela a instalar un sistema de seguridad en su casa. Además, solicitó una orden de restricción contra Gabriel, asegurándose de que no pudiera acercarse a ella ni a los niños. Finalmente, llegó el día del juicio penal. Isabela decidió no asistir, pero las noticias llegaron rápidamente. Gabriel fue declarado culpable de múltiples cargos y sentenciado a prisión. Cuando recibió la noticia, Isabela sintió una oleada de emociones. Por un lado, estaba aliviada de que Gabriel ya no pudiera hacerles daño, pero también sentía una tristeza profunda por lo que este desenlace significaba para sus hijos. Esa noche, mientras Sofía y Emiliano dormían, Isabela se sentó en el jardín, mirando las estrellas. Carolina se le unió, llevando 2 tazas de té. «Lo lograste, Isa. Por fin puedes estar en paz». Isabela suspiró, con lágrimas en los ojos. «Todavía queda mucho por sanar, pero al menos ahora sé que estamos a salvo». El día después del juicio penal de Gabriel, la casa de Isabela amaneció envuelta en un silencio extraño. Era un silencio que ya no estaba cargado de miedo, sino de la promesa de un nuevo comienzo. Por primera vez en meses, Isabela despertó sintiéndose más ligera, como si una carga inmensa hubiera sido levantada de sus hombros. Mientras preparaba el desayuno, observó a Sofía y Emiliano sentados en la mesa, riendo juntos. Ese sonido, tan sencillo y cotidiano, llenó sus ojos de lágrimas. Había luchado tanto por proteger esos momentos, y ahora, finalmente, sentía que podía respirar. Sin embargo, sabía que el camino hacia la libertad no sería fácil. Las cicatrices que Gabriel había dejado no desaparecerían de un día para otro, ni para ella ni para sus hijos. Durante semanas, habían vivido bajo una sombra constante de incertidumbre, y ahora debían aprender a confiar de nuevo, a reconstruir su hogar y sus corazones. Ese día, Nicolás la visitó para discutir los próximos pasos. Aunque Gabriel estaba en prisión, todavía quedaban algunos asuntos legales por resolver, como la distribución de los bienes y la custodia definitiva de los niños. «Isa, sé que esto es difícil, pero quiero que te enfoques en lo que has logrado. Gabriel ya no puede lastimarte, y eso es lo más importante». «Lo sé, Nicolás. Pero no puedo evitar sentir que esta lucha me ha quitado algo que nunca podré recuperar». Nicolás la miró con compasión. «El tiempo, Isa. El tiempo sana. Y tú eres una mujer fuerte, más fuerte de lo que crees». Mientras hablaban, Carolina llegó con una gran caja de cartón. «¿Qué es eso?», preguntó Isabela, curiosa. «Fotos», respondió Carolina, con una sonrisa nostálgica. «Las encontré en mi casa. Son de cuando nuestras familias solían pasar tiempo juntas, antes de que todo esto sucediera». Isabela abrió la caja y comenzó a revisar las fotos. En una de ellas, se vio a sí misma abrazando a Sofía y Emiliano cuando eran pequeños, con una sonrisa radiante. En otra, estaba junto a Gabriel, quien la miraba con una ternura que ahora parecía tan lejana como un sueño. «Eran otros tiempos», murmuró Isabela, con una mezcla de tristeza y nostalgia. Carolina la tomó de la mano. «No dejes que esas imágenes te arrastren al pasado, Isa. Lo importante es lo que viene ahora». Esa noche, Isabela tomó una decisión. Necesitaba un nuevo comienzo, no solo para ella, sino también para sus hijos. Al día siguiente, comenzó a buscar una nueva casa, un lugar donde pudieran dejar atrás todos los recuerdos oscuros y empezar de cero. Después de semanas de búsqueda, encontró un pequeño hogar en un vecindario tranquilo, rodeado de árboles y con un jardín donde los niños podían jugar. Aunque no era tan grande ni lujosa como la casa que había compartido con Gabriel, sentía que allí podrían ser felices. La mudanza fue un proceso emocional. Cada caja que empacaba contenía fragmentos de su vida pasada, recuerdos que eran difíciles de abandonar, pero necesarios para avanzar. Los niños, aunque al principio estaban reacios a dejar la casa donde habían crecido, pronto se entusiasmaron con la idea de un nuevo hogar. ¿Podemos pintar mi cuarto de morado?, preguntó Sofía, mientras empacaban sus cosas.
¿Y el mío de azul?, añadió Emiliano. Claro que sí, respondió Isabela, sonriendo por primera vez en semanas. Una vez instalados en su nueva casa, Isabela comenzó a construir una rutina para ellos. Se inscribió en un taller de arte, algo que siempre había querido hacer pero que había dejado de lado durante años. Sofía y Emiliano empezaron a hacer nuevos amigos en la escuela, y poco a poco, la vida comenzó a recuperar algo de normalidad. Sin embargo, todavía había días difíciles. Algunas noches, Emiliano despertaba llorando, preguntando por su padre. Sofía, aunque más madura, a veces se mostraba distante, como si todavía estuviera procesando todo lo que había pasado. Isabela, por su parte, continuaba trabajando con un terapeuta para manejar su ansiedad y su dolor. Sabía que no podía ayudar a sus hijos si no se ayudaba a sí misma primero. Una tarde, mientras paseaban por el parque, Sofía tomó la mano de su madre y la miró a los ojos. «Gracias por no rendirte, mamá». Esas palabras, tan simples pero tan poderosas, hicieron que Isabela se diera cuenta de cuánto había cambiado. Ya no era la mujer rota que Gabriel había intentado destruir. Ahora era una mujer más fuerte, más sabia y, sobre todo, más libre. Poco después, Nicolás la visitó con una propuesta inesperada. «Bisa, he estado pensando. ¿Te gustaría trabajar conmigo en algunos casos familiares? Creo que podría ser una gran ayuda para otras mujeres que están pasando por situaciones similares a la tuya». Al principio, Isabela dudó. Pero luego pensó en todas las noches de desesperación, en los momentos en los que había sentido que no podía más. Si podía usar su experiencia para ayudar a otras personas, entonces valía la pena intentarlo. «Está bien, Nicolás. Hagámoslo». Ese fue el comienzo de una nueva etapa en su vida. Isabela se convirtió en una defensora apasionada de mujeres y niños en situaciones vulnerables, usando su historia para inspirar a otros a luchar por lo que merecen. Aunque el camino no había sido fácil, Isabela finalmente había encontrado la libertad que tanto anhelaba. El sol despuntaba sobre el vecindario donde Isabela y sus hijos habían comenzado su nueva vida. El aire parecía más ligero, menos cargado de angustias. Pero aunque el exterior prometía calma, las heridas internas aún estaban presentes, como fantasmas que susurraban en los momentos de soledad. Era una mañana de domingo cuando Isabela decidió llevar a Sofía y Emiliano a la iglesia local. No era particularmente devota, pero sentía que necesitaban un espacio para reflexionar y agradecer por lo que habían superado. Mientras caminaban hacia la pequeña capilla, Isabela notó que sus hijos parecían más relajados, como si poco a poco comenzaran a soltar el peso de los últimos meses. Después del servicio, el sacerdote, un hombre de voz amable llamado Padre Julián, se acercó a saludarlos. «Señora Isabela, su historia ha llegado a mis oídos. Debo decirle que su fortaleza es admirable». Isabela sonrió con timidez. «Dice lo que cualquier madre haría, padre». No cualquier madre enfrentaría lo que usted enfrentó con tanta determinación. Dios le dio una misión difícil, pero usted la está cumpliendo con gracia». Aunque las palabras del sacerdote eran reconfortantes, también despertaron algo en Isabela, un deseo de encontrar un propósito más profundo en su vida. Esa tarde, mientras los niños jugaban en el jardín, Isabela se sentó en la sala con Carolina, quien había venido a visitarla. «Caro, siento que todavía hay algo más que debo hacer. No sé cómo explicarlo, pero necesito encontrar una forma de transformar todo esto en algo positivo». Carolina la miró con admiración. «Ya lo estás haciendo, Isa. Estás reconstruyendo tu vida y la de tus hijos. Eso ya es un milagro. Pero quiero hacer más. No puedo evitar pensar en cuántas mujeres están viviendo lo que yo viví y no tienen el apoyo que yo tuve». Esa conversación sembró una semilla en el corazón de Isabela, una semilla que comenzaría a florecer en los días siguientes. Semanas después, Nicolás la invitó a una reunión en su oficina. Había organizado un evento para mujeres en situaciones vulnerables y quería que Isabela hablara sobre su experiencia. «Bisa, tu historia puede inspirar a muchas personas. No tienes que ser perfecta, solo tienes que ser tú misma». La idea la aterraba, pero también la emocionaba.
Esa noche, escribió una lista de todo lo que quería compartir. No era fácil revivir los momentos más oscuros de su vida, pero sabía que hacerlo podría marcar la diferencia para alguien más. El día del evento, Isabela se paró frente a una sala llena de mujeres de todas las edades. Algunas tenían los ojos llenos de lágrimas, otras parecían enojadas, pero todas estaban allí porque compartían una lucha común. Buenas tardes, comenzó, con la voz temblorosa. Mi nombre es Isabela, y hace unos meses, pensé que mi vida había terminado. Con cada palabra, Isabela sentía que su carga se aligeraba. Habló de su matrimonio, de la traición de Gabriel, de las noches interminables en las que pensó que no podría seguir adelante. Pero también habló de su fuerza, de sus hijos y del apoyo que había recibido. Al final, la sala estalló en aplausos. Varias mujeres se acercaron a abrazarla, agradeciendo por compartir su historia. Una joven llamada Valeria, con un bebé en brazos, le dijo: «Gracias, señora Isabela. Usted me dio esperanza». Ese momento fue un punto de inflexión para Isabela. Decidió crear una organización para apoyar a mujeres que enfrentaban situaciones similares. Con la ayuda de Nicolás y Carolina, comenzó a trabajar en el proyecto, dedicando su tiempo y energía a ayudar a otros. Mientras tanto, Sofía y Emiliano también estaban encontrando su camino. Sofía, quien siempre había sido la más afectada por las palabras de Gabriel, comenzó a mostrar interés en el teatro. Isabela la inscribió en una academia local, y pronto descubrió que su hija tenía un talento natural para la actuación. «Mamá, ¿puedes venir a ver mi ensayo?», preguntó Sofía una tarde. «Por supuesto, mi amor. No me lo perdería por nada». Ver a Sofía en el escenario, sonriendo y recitando sus líneas con confianza, llenó a Isabela de un orgullo indescriptible. Emiliano, por su parte, se unió a un equipo de fútbol local, donde hizo nuevos amigos y recuperó la alegría que había perdido durante el conflicto con su padre. Aunque la vida de Isabela estaba lejos de ser perfecta, finalmente sentía que estaban avanzando. Las cicatrices seguían ahí, pero ya no definían quién era. Una noche, mientras revisaba algunos documentos para su organización, recibió una carta de Renata. Al abrirla, encontró un breve pero sincero mensaje. «Isabela, gracias por perdonarme, aunque no lo merezco. Tú me enseñaste que siempre hay una segunda oportunidad para hacer lo correcto. Espero que sigas inspirando a los demás como me inspiraste a mí. Con cariño, Renata». Isabela dejó la carta sobre la mesa, sintiendo una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Finalmente, se permitió mirar hacia el futuro con esperanza. Había renacido entre las cenizas, y sabía que nada ni nadie podría apagar la luz que ahora brillaba en su interior. La vida de Isabela había tomado un rumbo inesperado. Aunque la calma había regresado a su hogar, la ausencia de Gabriel era una sombra que se sentía en los pequeños detalles, en las preguntas de Emiliano, en los silencios de Sofía, en los recuerdos que se escondían entre las paredes de su nuevo hogar. Sin embargo, Isabela se había prometido a sí misma que seguiría adelante, no solo por sus hijos, sino también por la mujer que estaba descubriendo ser. Era una mañana tranquila cuando Isabela recibió una llamada inesperada. Era la directora de la prisión donde Gabriel cumplía su condena. «Señora Isabela, lamento molestarla, pero el señor Gabriel Álvarez ha solicitado verla». La noticia la dejó sin palabras. Habían pasado meses desde el juicio, y aunque su relación con Gabriel había quedado completamente rota, no podía ignorar la posibilidad de que esta reunión pudiera traer algún tipo de cierre. Esa noche, habló con Carolina sobre la llamada. «¿Vas a ir?», preguntó su amiga, mientras bebían té en la sala. «No lo sé, Caro. Parte de mí quiere enfrentarlo, preguntarle por qué hizo todo lo que hizo. Pero otra parte no quiere volver a verlo nunca más». Carolina tomó su mano, ofreciéndole un apoyo silencioso. «Haz lo que sientas que es mejor para ti, Isa. Pero recuerda, no necesitas respuestas de él para seguir adelante». Al día siguiente, Isabela decidió aceptar la solicitud de Gabriel. Quería cerrar ese capítulo de su vida de una vez por todas. Nicolás se ofreció a acompañarla, pero Isabela prefirió ir sola.
Esta era una batalla que debía enfrentar por su cuenta. La prisión era un lugar frío y desolado. El sonido de las puertas metálicas y los pasos de los guardias resonaban en los pasillos como un eco interminable. Isabela se sintió pequeña, vulnerable, pero al mismo tiempo determinada. Cuando finalmente llegó a la sala de visitas, encontró a Gabriel sentado al otro lado de una mesa de metal. Su aspecto había cambiado. Estaba más delgado, con el rostro marcado por las líneas de la culpa y el tiempo. «Gracias por venir», dijo, con una voz que carecía de la arrogancia que solía caracterizarlo. Isabela se sentó en silencio, estudiándolo con la mirada. «¿Qué quieres, Gabriel?». Él suspiró, pasando una mano por su cabello corto. Quería disculparme». Isabela sintió un nudo en el estómago. No sabía si estaba preparada para escuchar esas palabras. «¿Disculparte?», repitió, con una mezcla de incredulidad y enojo. «¿Después de todo lo que hiciste? ¿Después de intentar destruirme y usar a nuestros hijos como armas?». Gabriel bajó la mirada, incapaz de sostener su mirada. «No tengo excusas, Isa. Sé que no hay nada que pueda decir para justificar mis acciones. Pero he tenido mucho tiempo para pensar aquí y me di cuenta de cuánto daño les hice a ti y a los niños». Isabela apretó los puños, luchando por mantener la compostura. «Tus palabras no van a borrar el sufrimiento que causaste, Gabriel». «Lo sé», admitió, con lágrimas en los ojos. «Pero tenía que decirlo. Tenía que intentar enmendar, aunque sea un poco, todo el daño que hice». Hubo un largo silencio entre ellos, roto solo por el sonido distante de una puerta cerrándose en algún lugar del edificio. «¿Es eso todo?», preguntó Isabela finalmente. Gabriel asintió, pero antes de que ella pudiera levantarse, añadió: «Cuida bien de nuestros hijos, Isa. Ellos merecen más de lo que yo fui capaz de darles». Esas palabras, aunque llenas de arrepentimiento, no borraban el dolor ni la ira de Isabela, pero de alguna manera le ofrecían un cierre. Cuando salió de la prisión, sintió que un peso había sido levantado de su pecho. Aunque no estaba segura de si algún día podría perdonar a Gabriel, sabía que ya no tenía poder sobre ella. Esa noche, mientras cenaba con Sofía y Emiliano, decidió hablarles sobre la visita. «Voy vi a su papá», dijo, mientras servía las pastas que habían pedido. Los niños la miraron con curiosidad y algo de inquietud. «¿Cómo está?», preguntó Emiliano, con voz baja. «Está bien, cariño. Me pidió que les dijera que los quiere mucho». Sofía asintió, pero no dijo nada. Aunque todavía le costaba hablar de su padre, Isabela podía ver que estaba comenzando a encontrar su propio camino para procesar lo ocurrido. Esa noche, después de acostar a los niños, Isabela salió al jardín y miró las estrellas. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía mirar hacia el futuro sin las sombras del pasado. Los días siguientes estuvieron llenos de nuevos comienzos. La organización que había fundado con Nicolás y Carolina seguía creciendo, ayudando a más mujeres cada día. Sofía continuaba brillando en sus clases de teatro, mientras Emiliano se convertía en un pequeño líder en su equipo de fútbol. Una tarde, mientras revisaba documentos en su oficina, recibió una carta de una mujer llamada Teresa. Era una de las beneficiarias de su organización, quien le agradecía por haberle dado la fuerza para dejar una relación abusiva y empezar de nuevo. «Gracias, Isabela. Tú cambiaste mi vida». Esa carta reafirmó el propósito de Isabela. Aunque el camino había sido duro, sabía que todo lo que había vivido la había llevado a este momento. Ahora, no solo estaba sanando, sino ayudando a otros a sanar. Cuando Carolina llegó esa noche, encontraron un momento para celebrar lo lejos que habían llegado. «Isa, estoy tan orgullosa de ti», dijo su amiga, levantando una copa de vino. «No podría haberlo hecho sin ti, Caro». Las dos brindaron, riendo y recordando los días oscuros que ahora parecían tan lejanos. Isabela sabía que la vida siempre traería nuevos desafíos, pero también sabía que ya no enfrentaría esos desafíos con miedo. Había renacido, más fuerte que nunca, y estaba lista para lo que viniera.
Gracias por acompañarnos en esta emocionante historia llena de drama, lucha y superación. Queremos saber tu opinión. ¿Qué te pareció el capítulo? ¿Qué parte te conmovió más? Déjanos tu comentario, suscríbete al canal para no perderte ningún episodio y regálanos un me gusta si disfrutaste de esta narrativa tan intensa. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido lleno de emociones como este.